Es muy grato recibir esta mañana a Monseñor Daniel Sturla, futuro arzobispo de Montevideo. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel. Es un gusto también para nosotros. Futuro arzobispo, se ordenó sacerdote un 21 de septiembre, ¿no? De noviembre. 21 de noviembre del 87. Exacto. De 1987. Bueno, inspector salesiano, obispo auxiliar de Montevideo, estudió Derecho Civil, Filosofía y Ciencias de la Educación en el Instituto Teológico del Uruguay. ¿Qué sensaciones tiene Daniel a 3 días de su investidura? No sé si el término es correcto, de su consagración, digamos. Está bien, se llama la toma de posesión como arzobispo. A ver. Bueno, el Señor me regaló mucha paz en todos estos días, ¿no? O sea que en realidad estoy con una tranquilidad, por decir así, que no es que sea tan común, porque cuando viene algo tan grande Claro, uno se pone medio nervioso. Pero en general estoy con mucha paz. Bueno, después han sido días también de sentir mucho el cariño de mucha gente, el apoyo de muchos amigos, la fraternidad de los sacerdotes. Entonces son días de mucho impulso positivo. Tomando impulso. Sí, claro que sí. Confiando en que el viento favorable sople. Bueno, y en un año muy particular, bueno, de hecho, su toma de posesión será algunos días, unas horas antes de que se cumpla el primer año de Francisco como Papa, pero también nos toma en este año electoral. ¿Tiene alguna connotación especial para la Iglesia un año electoral en un país laico? Bueno, la Iglesia uruguaya está muy consustanciada con lo que es el país y entonces los uruguayos somos muy votadores, como Claro. se dice. Entonces eso también obviamente tiene resonancia en lo que es la vida de la Iglesia. Sabemos que este año la gran atención va a estar en las elecciones y en el Mundial. También. Pero bueno, para nosotros es acompañar la marcha de nuestro pueblo en este sentido. Somos también ciudadanos. Si Dios quiere, los obispos vamos seguramente a emitir una declaración para alentar, para ayudar a reflexionar a los católicos sobre la situación del país. Pero yo creo que siempre un año de elecciones es un año positivo para el Uruguay. Desde ya. Usted decía lo que más adelante le iba a comentar, esa postura que muchas veces asume la Iglesia, solicitando, reclamando que se ponga énfasis en determinados temas. Si le parece de eso, hablamos en un minuto. Pero me gustaría recordar a su hermano. ¿Qué recuerda Héctor Martín Sturla? Porque lo ven como un modelo de lo que debería ser tan necesario en este tiempo, ¿no? Un legislador con aquellas características. Bueno, Martín fue un hombre excepcional. Claro, uno lo veía sobre todo como hermano y como un hermano especial porque este hermano mayor fue mi tutor desde los 16 años. Mis padres fallecieron. Claro. Entonces, era el tutor, no con eso, es porque él tenía 6 años más que yo, pero por decir, había una relación especial en ese sentido, de mucho cariño, y después lo recuerdo con esa fuerza que él tenía, inteligente y primero de la clase desde que era pequeño hasta que terminó el liceo, fue medalla de oro en el San Juan Bautista, la última medalla de oro que se entregó, además porque después se dejó de hacer eso, entonces toda la familia siempre muy orgullosa de él. Bueno, y después... Como político, por ejemplo. Bueno, yo creo que fue un hombre que unía el hecho de ser intelectualmente muy preparado, muy capaz, con también ser un hombre de pueblo, digamos así, ¿no? De recorrer la gente, las calles, de ir a todos los barrios, de embarrarse los zapatos. ¿Y eso hoy falta en la política? No, yo creo que hay muchos que saben unir también el ser intelectualmente capaces y el andar embarrándose los zapatos. Creo que hay muchos. Abarcando los temas que desde su punto de vista deben ser encarados en esta campaña. Bueno, yo creo que sí, porque más o menos me parece a mí hay temas que saltan a la vista. Obviamente después están las posturas que se toman también con cierto tinte electoral, cosa que hay que verlo con normalidad. ¿Y qué temas saltan a la vista hoy, Daniel? Yo creo que la educación es un tema fundamental, yo diría es el primer tema para mí, además. Está el tema también de la seguridad y está el tema fundamental que de algún modo tiene que ver con estos dos, que es el tema de la integración social de los uruguayos, ¿verdad? El Uruguay se nos fue fragmentando y yo creo que todo este avance económico y social también de estos años, bueno, pero sin embargo hay grupos que van quedando fuera, digamos, de esta marcha ascendente
que los uruguayos hemos tenido. Cuando se menciona en el exterior el avance que tuvo Uruguay en materia de derechos, en la denominada Agenda de Derechos, ¿comparte esa visión? Bueno, sí y no, por supuesto, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho de que todos podamos expresarnos libremente, reunirnos sin dificultad, que haya un clima de libertad de prensa, yo creo que todo eso es súper positivo. Si yo hablo del tema del aborto, yo digo, bueno, ahí es un derecho como se pretende. Bueno, es clarísimo porque la Iglesia lo sostiene que no, y no solo la Iglesia. Recordemos que acá quien puso un veto a la ley del aborto que fue primeramente votada en el Parlamento fue un presidente agnóstico, el doctor Tabaré Vázquez. Es decir, no es solo un tema de Iglesia. Supongo yo que para el doctor Tabaré Vázquez tampoco es un derecho el aborto. Ese es un tema que a usted, en el marco de esa agenda denominada derechos, no termina de convencerle. De hecho, parece plantearse como una regresión desde su punto de vista. Exacto, pero yo entiendo que eso ha sido un paso atrás dentro de lo que es nuestra marcha, digamos, como nación. Entiendo también que después, que una cosa es la letra grande y otra cosa es la letra chica. ¿Con qué quiero decir con esto? En titulares, el aborto estaba prohibido y el aborto ahora está permitido. Cuando uno va a lo que es la ley como tal, ni estaba totalmente prohibido, ni ahora está totalmente permitido. Es decir, está el matiz que tiene esta ley. ¿Y entendió los argumentos a favor de la interrupción del embarazo o por lo menos compartió algunos aspectos? Un sacerdote es alguien que muchísimas veces ha escuchado el drama humano que hay atrás de un aborto. Lo ha escuchado en parejas jóvenes, lo ha escuchado en mujeres solas. ¿Ha sido materia de confesión, por ejemplo? Muchísimas veces. Entonces un sacerdote siempre comprende el drama que hay tras estas grandes y dolorosas decisiones. Pero una cosa es comprender el drama humano y comprender la situación y tratar, por supuesto, con enorme cariño, respeto, misericordia a quienes por distintos motivos han hecho un aborto. Y otra cosa es decir, bueno, hay un derecho a, es un salto cualitativo enorme. Allí es donde se reivindica también el derecho de la mujer. Exacto, pero entonces se olvida del derecho de esa criatura humana que ya está en el vientre de la madre. Bueno, ¿este es uno de los temas que estará, por ejemplo, contemplado en esa sugerencia de que se revise el asunto, Sturla? Yo soy de mirar para adelante. ¿En qué sentido? En que yo sé que esto puede ser malinterpretado, de hecho ya lo ha sido de algún modo, ¿no? Yo digo, esta ley fue votada, hubo un intento de derogarla que resultó, digamos, dejado de lado por la amplia mayoría de los uruguayos, más allá de las motivaciones por las que el resultado fue como fue. Yo digo, bueno, miremos para adelante. La iglesia sobre todo tiene que ser una iglesia de la misericordia, de curar heridas, de acompañar a la gente. Eso no quita que cambie nuestra posición, que no cambie, pero tenemos que tomar a la realidad como la realidad es, no como nosotros queremos que sea. Desde allí el Evangelio. ¿Ya tiene audiencias solicitadas? Me imagino que sí, por mucha gente. Sí, ya he tenido en todos estos días y tengo muchas para adelante. Bueno, si un niño le pide una audiencia y le dice, Daniel, dígame cómo es Dios. Qué buena pregunta. Imagínese, puede pasar. Claro que sí. Un niño ante usted y le pregunta eso, ni más ni menos. Como el mejor de los padres, la mejor de las madres. Es decir, un niño tiene, aún un niño que no ha tenido padre o madre, yo diría, porque he trabajado con chicos que han sido dejados por sus madres, igual tienen el concepto bien claro de lo que es una madre y lo que eso significa. Bueno, entonces yo le diría, ¿ves lo que es una buena mamá, un buen papá? Bueno, Dios es así, como ¿Y dónde el mejor está? de los padres. Va a venir después la pregunta, la repregunta, ¿dónde está? En todas partes y está en ese lugar que llamamos cielo, pero al mismo tiempo está presente en medio nuestro. Hay una anécdota, para mí fue muy bonita, que me hicieron una mamá con un chico que era un muchachito en ese momento, pero me contó cuando ese muchachito era un niño. Se iban a mudar de casa, entonces encontraron una casa que era de acuerdo a lo que ellos querían. Entonces llevó a este niño chico de 4 años
a visitar la casa donde se mudarían. Y era la casa de una catequista, una mujer que daba catequesis. En esa casa había muchos signos religiosos, estampas del Sagrado Corazón, la Virgen, etc. Entonces el niño dice que miró todo con asombro y le dijo a la dueña de la casa: ¿y vos, qué sos de Dios? Entonces la mujer, buena catequista, le dijo: yo, la hija, igual que vos. Entonces ahí estuvo el asombro de este chiquito, ¿verdad? Bueno, interesante la anécdota. Usted estuvo aquí hace un tiempo, hace más de un año, antes de que se designara a Francisco como Papa, y allí me decía que a la Iglesia le faltaba marketing, que le faltaba salir a decir las cosas buenas que hacía. ¿En eso se va a empeñar en esta primera etapa de su titularidad al frente de la Iglesia uruguaya? Sí, pero yo creo que más que el marketing en el sentido de propaganda de la Claro. Iglesia, lo que la Iglesia tiene que procurar es que la gente se encuentre con Jesucristo. La Iglesia no es un fin en sí misma. La Iglesia, de hecho, si uno hiciera un recorrido, hay de hecho un librito que recoge, por ejemplo, todas las obras sociales de la Iglesia en el Uruguay. Son una cantidad. Ayer, por ejemplo, me visitaron 2 hermanas de las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Tienen un hogar de ancianos hermosísimo acá en Montevideo, que yo lo conozco. Tienen otro hogar de ancianos en El Dorado, en Las Piedras. Y tienen un hogar para chicos y gente mayor, pero sobre todo jóvenes con SIDA en Florida. Bueno, es fantástico. Y uno las ve alegres, contentas. La Iglesia tiene una cantidad de obras así. Pero ¿se trata de mostrar las obras de la Iglesia? No, yo digo, se trata de, ojalá, mostrar las puertas abiertas de la Iglesia para que los cristianos y los que están en duda y los que no saben qué hacer se puedan encontrar con Dios, se puedan encontrar con Jesucristo. Y hay ámbitos de formación, de educación como el jubilar, por ejemplo. Exacto. ¿Hacia allí se apunta? O sea, desde su punto de vista, el modelo replicable, el que debería derramarse, ¿sería el jubilar? O sea, multiplicar el jubilar. Ojalá, y de hecho, el Liceo Impulso, que es una fundación laica, pero con gente algunos muy queridos y conocidos, trata de seguir, lo digo con todo respeto, pero es así el modelo del jubilar. Se acaba de fundar en el Casabó el Liceo Providencia, también vinculado a la Iglesia, que trata de seguir el jubilar. En Paysandú ya se están reuniendo y para el 2015, si Dios quiere, saldrá un nuevo liceo. Yo digo, es un modelo que realmente está ahí para decir, si queremos, podemos. Bien, ¿y la educación pública, padre? Yo creo que la educación pública tiene muchas dificultades, yo creo que al mismo tiempo hay gente muy buena trabajando allí. La mayoría de los que trabajan en los liceos y escuelas católicas trabajan también en los liceos y escuelas del Estado. Lo que pasa es que hay dificultades, algunas son muy complejas y no conozco, otras están muy a la vista. Es decir, lo que ha pasado ahora con el comienzo de las clases en el liceo, más allá de las razones que haya, que serán muy respetables, nos habla de que muchas veces se ponen otras cosas adelante de los chicos, que es el primer objetivo que hay que poner. Pero no es la idea, por ejemplo, de la sustitución. O sea, también la Iglesia, como caja de resonancia, percibe las dificultades de la educación pública, pero no pretende, digamos, sustituirla con este modelo. De ninguna manera, yo digo, aparte, el tema es colaborar. Claro. Y en ese sentido, ojalá unos y otros podamos aprender. Sin duda que las instituciones católicas de la Iglesia tienen que aprender de las del Estado y viceversa. Bueno, hablando de marketing, pero está bien, a veces esos términos anglosajones suenan feo, ¿no? Hablando de lo que es mostrar lo bueno que se hace también y de los méritos que se tienen, el Papa Francisco ha sido destacadísimo en esa tarea, ¿no? Una persona que además interpela a la propia Iglesia, hacia adentro y hacia afuera, lo ha hecho desde el primer momento, practica la austeridad, combate la corrupción, la pederastía. ¿Se va en ese camino desde su punto de vista? ¿Allí es el tránsito que indica el Papa el que debe seguirse? Totalmente, ¿verdad? Yo creo que Francisco está marcando una línea que es la línea que la Iglesia tiene que seguir y que es la línea del Evangelio de Jesucristo. ¿Rompiendo viejas estructuras, Sturla? Bueno, si hay que romperlas, sí, hay otras que no, pero yo digo, si es necesario, sí, ¿verdad? Pero la Iglesia lo ha hecho muchas veces. El Concilio Vaticano II significó una gran
un gran cambio y ahí se rompieron, vaya, muchas Desde ya. estructuras. ¿De qué año el Concilio Vaticano 50 II? años, del Del 62 al 65. En el 62. ¿No es tiempo de otra instancia de estas características? Un concilio es muy difícil, ¿sabe por qué? Porque en ese momento los obispos eran... Un concilio reúne a todos los obispos del mundo. En ese momento eran 3.000, ahora deben ser como 6.000 los obispos. Una asamblea de 6.000 personas no es muy fácil. Pero lo cierto es que más allá de esa parte institucional, digamos, es posible seguir avanzando en estos cambios profundos. Yo creo que sí, el Papa tiene todas las herramientas para hacerlo y de algún modo también es seguir en la línea que trazó el concilio. Bueno, el Papa rioplatense, porteño, argentino, en fin, que se ha enojado un poco ahora con el tema esta de la caricatura. Si lo tenemos, estimadísimo director, vamos a compartir lo que ha enfadado en alguna forma a Francisco, ¿no? Lo pintan, y seguramente el que lo hizo lo realizó con una vocación de elogio y de homenaje, lo pintan como Superman. Y dice específicamente, permítame leer, el Papa: pintar al Papa como si fuese Superman me resulta ofensivo. Él no quiere que lo idealicen. ¿Cómo observa este episodio puntual? Y a mí me parece que él lo ha dicho, ¿no? Una vez estaban aplaudiendo y toda la gente gritaba Francisco, Francisco, y él decía, griten Jesucristo, Jesucristo. O sea, el Papa tiene miedo de que termine siendo él un ídolo, y en Argentina, vaya si en ese sentido tienen digamos, facilidad para hacerlo. Y no quiere serlo, él quiere llevar a la gente a Cristo. Bueno, de hecho ahora se plantea que va a ser, ya es candidato al Premio Nobel de la Paz, lo que sería una enorme contribución también. Pero se instala en eso, ¿no? En aquella cosa de revisar algunas cuestiones. Usted aquí mismo, en este espacio, había señalado también que tenía claro lo que había que hacer con la pederastía. Lo reitera hoy, o sea, ¿en qué términos? Los términos son los que ya el Benedicto XVI, porque atención, este tema, el Papa Francisco está siguiendo las líneas trazadas por Benedicto, que fueron clarísimas. No está tan claro eso, ¿no? En la opinión, digamos, en Claro, el mundo. porque ahí hay un tema misterioso, que es por qué Benedicto, quizá por su timidez, por su estilo, tuvo tan mala prensa, digamos así, ¿no? En cambio, Francisco parece que todos los méritos fueran de él. El gran paso, pasos había dado Juan Pablo II, pero el gran paso de tomar, digamos, el toro por la guampa, como se dice, lo hizo Benedicto XVI. Francisco está siguiendo las líneas trazadas por Benedicto en esto. Entonces yo digo, hace 10 años la Iglesia ya tiene clarísimo lo que tiene que hacer si hubiera algún caso nuevo de este tipo. Implacables. Totalmente. Ese es el concepto. Sí. Daniel, dígame, ¿cómo piensa lidiar muchas veces con las tensiones propias de una iglesia y con aquellos grupos que muchas veces se denominan conservadores o ultraconservadores, que también conviven, ¿no? Es parte también de esa comunidad que conforma la iglesia en Uruguay? Yo creo que, primero que nada, el diálogo es algo que tiene que primar entre cristianos en primer lugar, ¿no? Es decir, hay dentro de la iglesia, como en todos los grupos humanos, y la iglesia es un grupo humano muy grande, digamos así, diversas tendencias, bienvenidas, siempre que todas sean fieles a aquellos elementos fundamentales de nuestra fe y también de lo que es la disciplina eclesiástica. ¿Sospecha algunos reproches? Bueno, no hay que adelantarse. ¿No los ha tenido aún? Bueno, alguno por allí ha salido con alguna crítica, pero es absolutamente normal. Aparte, para un cristiano hay que tener mucho cuidado, lo dice el Evangelio, cuando todos aplauden, ¿verdad? Digo, ¿qué pasa que todos aplauden? En cambio, cuando surgen críticas, bueno, esas a veces tienen razón, a veces no, pero es bueno que las haya. Bueno, usted asumió una actitud muy valiente cuando dijo, por ejemplo, que los hijos de parejas homosexuales, de parejas del mismo sexo, deben ser o pueden ser bautizados. Allí le generó como cierto ruido, digamos. Bueno, puede ser que haya habido ruido, pero ahí, ¿qué es lo que la Iglesia entiende con respecto al bautismo de los chicos? Dos cosas. Primero, que hay un derecho del niño, o del, como sería también del adulto, al sacramento. O sea, hay un derecho a. Segundo, en el caso del bautismo de niños, ¿cuál es el requisito para que sean bautizados? Que los padres o tutores se comprometan a educarlo en la fe. Entonces, ese es el requisito. Lo que se le pregunta a los padres es eso. ¿Ustedes están dispuestos a educar en la fe a este niño? Si los padres están dispuestos a educarlo en la fe, bueno, el niño tiene el derecho a ser bautizado. Si es papá, mamá, dos papás o dos mamás.
Bueno, esas situaciones yo no sé si ya se han dado. Lo que interesa es, repito, el derecho del niño Claro. y el compromiso de los adultos de educarlo Por de eso, fe. el compromiso de los adultos más allá de esa condición que se Y está bueno, dando, que se si está se planteando. llega a dar, yo creo que Prevalece un derecho. prevalece el derecho. Del niño en este caso. Exacto. Una iglesia abierta a la sociedad plural, lo ha dicho usted claramente. Clarísimo, porque la sociedad es plural hace mucho. Quizás a veces, sobre todo a algunos grupos católicos, les cuesta comprender esto. Estamos en una sociedad plural, la iglesia es una de las voces que nosotros creamos con todo el corazón, que no que somos poseedores de la verdad, somos servidores de una verdad que nos trasciende. Entonces, desde allí compartimos en la sociedad plural lo que es nuestras firmes posturas, por supuesto. Por eso su disposición a recibir, si así se solicita, que además ya está en curso esa solicitud, la participación en una audiencia de gays, de lesbianas, por ejemplo. Ningún problema, yo los recibiría con mucho gusto si es que piden la audiencia. Usted dijo además que tiene amigos de esa condición sexual. Bueno, yo tengo amigos. Los amigos no son porque sean Claro. hetero, homo. Pero lo dijo o en esos como términos. sea. Lo dije porque, bueno, porque uno a veces tiene que ser claro y yo creo que era el momento de serlo, sí, no tengo problema. Finalmente, padre, la imputabilidad penal, la decisión de tratar de bajar esa edad de imputabilidad penal, ¿lo tiene como una figura considerando el asunto? ¿Va a participar del debate? Yo no sé si voy a participar del debate. En Yo todo tengo caso, una ¿cuál es su postura opinión? que es un poco, digamos, que me surge de piel, se puede Humanamente. decir así, humanamente, que es el no a la rebaja de edad. Eso tiene que ver también con que, bueno, yo soy salesiano, yo he trabajado mucho con chicos y con chicos difíciles, yo entiendo que hay otros caminos y no creo que Después, como en todo, está la letra grande y la letra chica, pero no creo que el camino ni el mensaje positivo para estos jóvenes sea el rebajar la edad. ¿Teme que se criminalice al joven con esta postura? Pienso que puede darse. Entiendo perfectamente los argumentos de los que quieren la rebaja. Entiendo los argumentos, sé que el tema de la delincuencia de menores es uno de los problemas más difíciles de nuestra sociedad. Comprendo, vaya, los que han sido víctimas de situaciones, sobre todo de situaciones de sangre provocadas por menores. Sí, todo eso lo entiendo, pero Se opone. me opongo. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias, ha sido un gusto Y estar será con un ustedes. domingo de gloria el próximo, ¿eh? Bueno, Dios quiera y que Dios los bendiga. ¿A qué todos. hora es? ¿A las 6, 7 de la tarde? A las 6 de la tarde en la Catedral de Metropolitana, ahí en la Plaza Matriz, es la toma de posesión. Bueno, el móvil de Montecarlo estará allí. Gracias. Ha sido muy amable, padre. Muy bien. Daniel Sturla estuvo con nosotros, futuro arzobispo de Montevideo. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Cuando viene algo tan grande, Claro. uno se pone medio nervioso. Pero en general estoy con mucha paz. Bueno, después ha sido días también de sentir mucho el cariño de mucha gente, el apoyo de muchos amigos, la fraternidad de los sacerdotes. Entonces son días de mucho impulso positivo. Tomando impulso. Sí, claro que sí. Confiando en que el viento favorable sople. Bueno, y en un año muy particular, bueno, de hecho, su toma de posesión será algunos días, unas horas antes de que se cumpla el primer año de Francisco como Papa, pero también nos toma en este año electoral. ¿Tiene alguna connotación especial para la Iglesia un año electoral en un país laico? Bueno, Solicitando, reclamando que se ponga énfasis en determinados temas. Si le parece de eso, hablamos en un minuto, pero me gustaría recordar a su hermano. ¿Qué recuerda de Héctor Martínez Sturla? Porque lo ven como un modelo de lo que debería ser tan necesario en este tiempo, ¿no? Un legislador con aquellas características. Martín fue un hombre excepcional. Claro, uno lo veía sobre todo como hermano y como un hermano especial porque este hermano mayor fue mi tutor desde los 16 años. Mis padres fallecieron. Claro. Entonces, era el tutor, no con eso, es porque él tenía 6 años más que yo, pero por decir, había una relación especial en ese sentido, de mucho cariño, y después lo recuerdo con esa fuerza que él tenía.
inteligente. La iglesia uruguaya está muy consustanciada con lo que es el país y entonces los uruguayos somos muy votadores, Claro. como se dice. Entonces eso también obviamente tiene resonancia en lo que es la vida de la iglesia. Sabemos que este año la gran atención va a estar en las elecciones y en el Mundial. También. Pero bueno, para nosotros es acompañar la marcha de nuestro pueblo en este sentido. Somos también ciudadanos. Si Dios quiere, los obispos vamos seguramente a emitir una declaración para alentar, para ayudar a reflexionar a los católicos sobre la situación del país. Pero yo creo que siempre un año de elecciones es un año positivo para el Uruguay. Desde ya, usted decía lo que más adelante le iba a comentar, esa postura que muchas veces asume la Iglesia. Es muy grato recibir esta mañana a Monseñor Daniel Sturla, futuro arzobispo de Montevideo. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel. Es un gusto también para nosotros. Futuro arzobispo, se ordenó sacerdote un 21 de septiembre, ¿no? De 1900, de noviembre. 21 de noviembre del 87. Exacto. De 1987. Bueno, inspector salesiano, obispo auxiliar de Montevideo, estudió Derecho Civil, Filosofía y Ciencias de la Educación en el Instituto Teológico del Uruguay. ¿Qué sensaciones tiene Daniel a 3 días de su investidura? No sé si el término es correcto, de su consagración, digamos. Está bien, se llama la toma de posesión. La toma de como posesión. arzobispo. A ver. Bueno, el Señor me regaló mucha paz en todos estos días, ¿no? O sea que en realidad estoy con una tranquilidad, por decir así, que no es que sea tan común, porque y primero de la clase desde que era pequeño hasta que terminó el liceo, fue medalla de oro en el San Juan Bautista, la última medalla de oro que se entregó, además porque después se dejó de hacer eso, entonces toda la familia siempre muy orgullosa de él. Bueno, y después... Como político, por ejemplo. Bueno, yo creo que fue un hombre que unía el hecho de ser intelectualmente muy preparado, muy capaz, con también ser un hombre de pueblo, digamos así, ¿no? De recorrer la gente, las calles, de ir a todos los barrios, de embarrarse los zapatos. ¿Y eso hoy falta en la política? No, yo creo que hay muchos que saben unir también el ser